Jean Piaget es uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Su teoría del desarrollo cognitivo ha sido fundamental en la comprensión de cómo los niños aprenden y comprenden el mundo que los rodea. En este vídeo, exploraremos la vida y el trabajo de Jean Piaget, desde sus primeros intereses en biología hasta su trabajo como psicólogo y epistemólogo. Descubriremos las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y cómo su teoría sigue siendo relevante en la psicología y la educación en la actualidad. Si deseas entender mejor cómo se desarrolla el pensamiento humano, este vídeo es para ti. Jean Piaget fue un psicólogo suizo conocido por sus teorías sobre el desarrollo cognitivo en niños. Nacido en 1896, Piaget comenzó su carrera como biólogo, pero se interesó en la psicología después de trabajar con Alfred Binet en el desarrollo de pruebas de inteligencia. A lo largo de su carrera, Piaget realizó una extensa investigación sobre el desarrollo cognitivo infantil, que culminó en la publicación de su obra más importante, La teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. En esta obra, Piaget propone que los niños pasan por 4 etapas distintas de desarrollo cognitivo, cada una de las cuales está marcada por cambios significativos en la forma en que piensan y comprenden el mundo. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget son: etapa sensoriomotora, 0 a 2 años. En esta etapa, los niños aprenden acerca del mundo a través de sus sentidos y acciones físicas. Los bebés comienzan a explorar su entorno mediante la observación y manipulación de objetos y descubren que tienen control sobre sus cuerpos. A medida que los bebés crecen, desarrollan la capacidad de realizar acciones intencionales y aprender a través de la experiencia directa. Etapa preoperacional, 2 a 7 años. Durante esta etapa, los niños comienzan a usar el lenguaje y otros símbolos para representar objetos y conceptos. Sin embargo, su pensamiento es todavía muy egocéntrico y limitado por el momento presente. Los niños en esta etapa a menudo tienen dificultades para comprender las perspectivas de otras personas y tienen una forma de pensamiento mágico y animista, en la que les cuesta diferenciar entre lo real y lo imaginario. Etapa de operaciones concretas, 7 a 11 años. En esta etapa, los niños comienzan a pensar de manera más lógica y sistemática. Pueden realizar operaciones mentales concretas, como clasificar objetos por tamaño, color y forma, y comprender las relaciones de causa y efecto. Los niños en esta etapa también comienzan a comprender la perspectiva de los demás, lo que les permite comprender la idea de que diferentes personas pueden tener diferentes opiniones. Etapa de operaciones formales, 11 años en adelante. Durante esta etapa, los adolescentes comienzan a pensar de manera más abstracta y pueden considerar hipótesis y posibilidades que van más allá de lo que pueden experimentar directamente. Pueden realizar operaciones mentales complejas y comprender conceptos como la lógica, la moral y la política. También pueden reflexionar sobre sus propios pensamientos y emociones, y considerar cómo su punto de vista puede diferir del de los demás. Es importante tener en cuenta que estas etapas son solo una guía general, y que los niños pueden pasar por ellas a diferentes edades o en diferentes órdenes. Además, Piaget creía que el desarrollo cognitivo no se produce de manera constante y uniforme, sino que puede haber momentos en los que los niños den saltos repentinos en su capacidad cognitiva. Es importante tener en cuenta que estas etapas son solo una guía general, y que los niños pueden pasar por ellas a diferentes edades o en diferentes órdenes. Además, Piaget creía que el desarrollo cognitivo no se produce de manera constante y uniforme, sino que puede haber momentos en los que los niños den saltos repentinos en su capacidad cognitiva. Piaget también hizo importantes contribuciones al campo de la epistemología genética, que se ocupa de cómo las personas adquieren conocimiento. Su teoría se centra en la idea de que el conocimiento no es algo que se transmite de una persona a otra, sino que se construye activamente a través de la interacción con el entorno. Además de su trabajo en psicología y epistemología, Piaget también hizo importantes contribuciones en el campo de la filosofía y la educación. Murió en 1980, pero su trabajo sigue siendo influyente en la psicología y la educación hasta el día de hoy.